El Kybalión, los tres iniciados y sus enseñanzas. En el extenso océano del conocimiento esotérico, pocas obras han ejercido una influencia tan profunda y duradera como el Kybalión, este texto enigmático, atribuido simplemente a tres iniciados. Ha servido durante más de un siglo como puerta de entrada a las antiguas enseñanzas herméticas, transmitiendo principios universales que han resonado en las mentes de buscadores espirituales, filósofos y estudiantes del ocultismo en todo el mundo. Detrás de sus páginas se esconde una sabiduría milenaria que afirma explicar los mecanismos fundamentales que gobiernan el universo, presentando un sistema coherente de pensamiento que conecta lo espiritual con lo material, lo macrocósmico con lo microcósmico. Los orígenes del conocimiento hermético. La tradición hermética sobre la cual se fundamenta el Kybalión tiene sus raíces en el antiguo Egipto, considerado la cuna de la sabiduría secreta y de las doctrinas místicas. Como señala el propio texto, desde el antiguo Egipto han venido las enseñanzas fundamentales y secretas que tan fuertemente han influido en los sistemas filosóficos de todas las razas y de todos los pueblos durante centurias enteras. Esta sabiduría ancestral se extendió posteriormente a numerosas civilizaciones, incluyendo la India, Persia, Caldea, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma, enriqueciendo sus propias tradiciones filosóficas y espirituales. En el centro de esta tradición se encuentra la figura enigmática de Hermes Trismegisto, conocido como el tres veces grande, a quien se atribuye la fundación de estas enseñanzas. Según el Kybalión, los antiguos egipcios lo deificaron tras su muerte, convirtiéndolo en Tot, el dios de la sabiduría. Los griegos posteriormente lo reconocieron como Hermes, el dios de la sabiduría, venerándolo como el inspirado de los dioses. El nombre hermético que utilizamos actualmente en el sentido de secreto o reservado deriva precisamente de esta tradición, ya que los hermetistas siempre mantuvieron sus enseñanzas ocultas del público general, siguiendo la máxima de dar leche a los niños y carne a los hombres, una expresión que posteriormente aparecería en las escrituras bíblicas, pero que, según el Kybalión, ya había sido utilizada muchos siglos antes de la era cristiana. El Kybalión y su propósito. El Kybalión representa una compilación de ciertas doctrinas herméticas fundamentales que constituyen la base de toda la doctrina secreta. Durante siglos, estas enseñanzas fueron transmitidas exclusivamente del maestro al discípulo, de forma oral, de los labios a los oídos. El significado exacto del término Kybalión se perdió durante centenares de años, y sus preceptos nunca habían sido escritos hasta la publicación de esta obra. Como explica el texto, estas enseñanzas constituyen realmente los principios básicos de la alquimia hermética, la que, contrariamente a lo que se cree, está basada en el dominio de las fuerzas mentales, más bien que en el de los elementos materiales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, más bien que en el cambio de una clase de metal en otro. Esto revela que la famosa búsqueda alquímica de la piedra filosofal que convertía metales en oro era en realidad una alegoría de transformación espiritual y mental, perfectamente comprendida por los verdaderos hermetistas. El propósito declarado del Kybalión es presentar estas enseñanzas antiguas a los estudiantes modernos, explicando y ampliando las máximas y preceptos originales para hacerlos más accesibles. Como afirman sus autores, las máximas originales, axiomas y preceptos del Kybalión están impresos con otro tipo de letra. Esperamos que los lectores de esta obra sacarán tanto provecho del estudio de sus páginas como lo han sacado otros, que han pasado antes por el mismo sendero que conduce a la maestría desde los tiempos de Hermes Trismegisto. Los tres iniciados. El misterio de la autoría. Uno de los aspectos más intrigantes del Kybalión es su autoría. La obra aparece firmada simplemente por los tres iniciados, sin revelar sus identidades concretas. En su introducción, estos autores se describen a sí mismos como humildes estudiantes de las enseñanzas herméticas,
afirmando que, si bien llevamos el título de iniciados, somos, sin embargo, simples discípulos a los pies de Hermes, el maestro. Este anonimato ha generado numerosas especulaciones sobre quiénes podrían ser estos tres iniciados. Algunos investigadores han propuesto que detrás de este seudónimo podría estar el conocido ocultista William Walker Atkinson, posiblemente en colaboración con otros estudiantes de filosofía hermética de su época. Sin embargo, la verdadera identidad de los autores permanece en el misterio, lo cual resulta coherente con la tradición hermética de mantener un perfil discreto. Como señala el propio texto, los hermetistas nunca han buscado ser mártires, sino que por el contrario, han permanecido retirados, silenciosos y sonrientes. Este ocultamiento deliberado también refleja uno de los principios fundamentales de la filosofía hermética, que las enseñanzas encuentran a aquellos que están preparados para recibirlas. Como afirma el Kybalión, cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Los 7 principios herméticos, las claves del universo. El núcleo de las enseñanzas contenidas en el Kybalión lo constituyen los 7 principios herméticos, descritos como las leyes fundamentales que gobiernan toda la realidad. Como afirma el texto, los principios de la verdad son 7. El que comprende esto perfectamente posee la clave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abrirán de par en par. Estos 7 principios representan los pilares sobre los que se asienta toda la filosofía hermética y proporcionan un marco conceptual para comprender la naturaleza del universo y de la existencia humana. El principio de mentalismo. Todo es mente. El universo es mental. El primer principio hermético establece que la realidad fundamental que subyace a todas las manifestaciones del universo material es de naturaleza mental. Este principio afirma que el todo, que es la realidad sustancial que se oculta detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos bajo los nombres de universo material, fenómenos de la vida, materia, energía, etc. Y, en una palabra, todo cuanto es sensible a nuestros sentidos materiales es espíritu, quien en sí mismo es incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Esta concepción mental del universo no solo explica la naturaleza esencial de la realidad, sino que también proporciona la base para comprender fenómenos psíquicos y mentales, así como la posibilidad de la transmutación mental, es decir, la capacidad de transformar la realidad mediante el poder de la mente. Al establecer que todo el mundo fenomenal o universo es una creación mental del todo en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, el principio de mentalismo coloca a la conciencia en el centro de la cosmología hermética, el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El segundo principio hermético establece que existe una correspondencia o analogía entre los diferentes planos de existencia. Esta ley universal permite comprender realidades que escapan a nuestra percepción directa mediante el estudio de sus reflejos o correspondencias en otros planos más accesibles a nuestra comprensión. El principio de correspondencia fundamenta la famosa máxima hermética, como es arriba, es abajo, sugiriendo que los mismos patrones y leyes que operan en el macrocosmos, el universo, se reflejan en el microcosmos, el ser humano y su entorno inmediato. Este principio proporciona una herramienta invaluable para el estudio hermético, permitiendo solucionar muchos de los más abstrusos problemas y principios ocultos mediante la aplicación de la analogía. El principio de vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El tercer principio hermético afirma que todo en el universo está en constante movimiento o vibración. Las aparentes diferencias entre materia, energía, mente y espíritu son resultado únicamente de diferentes tasas vibratorias. Como explica el Kybalión, las diferencias que existen entre las diversas manifestaciones del poder, materia, mente y aún del mismo espíritu
son el resultado de las diferentes vibraciones. Todos los seres tienen su propio mundo vibratorio. Este principio establece un continuo vibratorio que va desde las manifestaciones más densas de la materia hasta las más sutiles del espíritu puro, pasando por todos los grados intermedios. Comprender y aplicar el principio de vibración permite al estudiante de hermetismo elevar sus propias vibraciones mentales y afectarlas de los demás, constituyendo uno de los aspectos fundamentales de la transmutación mental, el principio de polaridad. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos. Los semejantes y los diferentes son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. El cuarto principio hermético revela que todos los fenómenos aparentemente opuestos son en realidad diferentes grados de la misma cosa. Lo que percibimos como opuestos, calor y frío, luz y oscuridad, amor y odio, son simplemente los extremos de un mismo continuo, diferenciados únicamente por su grado de intensidad. Este principio explica muchas de las paradojas de la existencia y proporciona la base para la técnica hermética de la transmutación mental mediante la polarización. Como señala el Kybalión, comprender la polaridad permite transformar estados mentales negativos en positivos mediante el cambio consciente de polaridad, elevando la vibración desde un polo hacia su opuesto. El principio del ritmo. Todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. El quinto principio hermético establece que todo en el universo está sujeto a movimientos cíclicos, a un flujo y reflujo constante. Este principio se manifiesta en todos los niveles de la existencia, en la creación y destrucción de mundos, en el ascenso y caída de naciones, en los ciclos de la vida e incluso en los estados mentales humanos. Los hermetistas han desarrollado métodos para contrarrestar los efectos negativos de este principio mediante la ley mental de neutralización, que permite escapar a ciertos aspectos de su operación. Como explica el Kybalión, no pueden anular el principio o impedir que opere, pero han aprendido a eludir sus efectos hasta un cierto grado que depende del dominio que se tenga de dicho principio. El maestro hermético se polariza en el punto donde desea permanecer y neutraliza conscientemente la oscilación rítmica que tendería a arrastrarlo hacia el polo opuesto. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. El sexto principio hermético afirma que nada ocurre por casualidad. Todo evento es el resultado de una causa precedente y se convierte a su vez en causa de efectos subsiguientes. Lo que comúnmente llamamos suerte es simplemente el resultado de causas que no reconocemos o comprendemos. Este principio revela que existen múltiples planos de causalidad y que los planos superiores dominan a los inferiores. Los maestros herméticos, al elevarse mentalmente a planos superiores, pueden convertirse en causas en lugar de efectos, transformándose en creadores activos de su realidad, en vez de ser simples marionetas movidas por fuerzas externas. Como explica el texto, las muchedumbres se dejan llevar, arrastradas por el medio ambiente que las envuelve o por los deseos y voluntades de los demás, si estos son superiores a las de ellas. Pero los maestros, habiendo alcanzado el plano superior, dominan sus modalidades, sus caracteres, sus cualidades y poderes, así como el medio ambiente que los rodea, convirtiéndose de esta manera en dirigentes, en vez de ser los dirigidos. El principio de generación. El séptimo y último principio hermético establecido en el Kybalión es el principio de generación. Aunque en el extracto proporcionado no se detalla completamente este principio,
Sabemos que se relaciona con la creación, generación y regeneración en todos los planos. Establece que la generación está presente en todo, manifestándose tanto en el plano físico, reproducción biológica, como en los planos mental y espiritual, creación y desarrollo de ideas, conceptos y estados de conciencia. Este principio complementa los anteriores y completa el sistema hermético, proporcionando el mecanismo para la continua renovación y evolución en todos los niveles de la existencia. La transmutación mental, alquimia del espíritu. Uno de los conceptos más importantes desarrollados en el Kybalión es el de la transmutación mental, descrita como el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo, trátese de la materia, de la energía o de la mente. Este concepto representa la aplicación práctica de los principios herméticos y constituye la verdadera naturaleza de lo que simbólicamente se conocía como alquimia. La transmutación mental se fundamenta en el principio de mentalismo, que establece la naturaleza mental del universo, como explica el Kybalión. Si el universo es de naturaleza mental, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo. Al comprender y aplicar conscientemente los 7 principios herméticos, el estudiante puede aprender a transformar sus propios estados mentales y, por extensión, aspectos de su realidad exterior. Este arte de la transformación interna representa el verdadero significado de la alquimia hermética, que no se ocupaba principalmente de la transmutación de metales, sino de la elevación espiritual del ser humano. La famosa búsqueda de la piedra filosofal que convertía metales básicos en oro era una alegoría relativa a la filosofía hermética, alegoría que era perfectamente comprendida por todos los discípulos del verdadero hermetismo. Si te ha gustado este video y te apasiona el mundo del hermetismo, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir trayéndote contenido de calidad. Además, si tienes alguna sugerencia o pregunta, déjala en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Gracias por estar con nosotros y nos vemos en el siguiente video.